dispuestos a desafiarlo todo, como dice el eslogan de este año, las estrellas de la IndyCar Series arrancan la temporada 2021 este 18 de abril, con la disputa del Gran Premio de Alabama. Al igual que el final del último año, la pandemia del COVID-19 ha obligado a retrasar un mes más el inicio de la competición, y ya solo quedan 6 semanas para la disputa de la edición 105 de las 500 millas de Indianápolis. Pero antes y después, los pilotos del certamen se enfrentarán a múltiples desafíos con muy poco margen de descanso. Iniciando una nueva era en nuestra cobertura de IndyCar, en Motor.es repasamos en este vídeo todas las claves de una temporada que se vuelve a antojar histórica, aunque en este caso solamente por cuestiones deportivas. Antes de tratar a todos los competidores, toca echar la vista al calendario de la temporada, quizá el aspecto que más se ha resentido a raíz de la pandemia. Después de tener que reducir la temporada en 2020 a 14 carreras, 10 de ellas como parte de 5 eventos dobles, el número de carreras regresa a las 17 habituales, aunque solo 4 de ellas serán en óvalo, 2 menos que el año pasado. Las dificultades económicas han fulminado los eventos en el Circuito de las Américas de Austin, donde ya no se pudo correr el año pasado, y en el óvalo de Iowa, además del fallido regreso al óvalo de Richmond, que tampoco pudo ocurrir en 2020, y que la NASCAR ha frenado definitivamente como dueña del recinto por no verlo viable en la actual situación. Con la tremenda crisis de óvalos del calendario, Texas complementará las carreras de Indianapolis y Gateway con un doble evento, pasando además a disputarse antes de la Indy 500 y no justo después. A su vez, el rutero de Indianápolis mantendrá el segundo Gran Premio que se celebró como sustituto en 2020, repitiendo fin de conjunto con la NASCAR. Pero la gran novedad del año reside en el nuevo circuito urbano de Nashville, donde tendrá lugar el Music City Grand Prix a mediados de agosto en un trazado muy peculiar, que atraviesa un puente en ambas direcciones, y en carreteras separadas, claro. Además, varios circuitos en los que no se pudo correr en 2020 regresan este año. Barber, donde arranca la temporada, Detroit y su habitual evento doble, el circuito de Portland y el histórico urbano de Long Beach, el segundo evento más prestigioso del calendario que se ha convertido en la nueva carrera final de la temporada para evitar una segunda cancelación consecutiva. El urbano de Toronto también iba a hacer su regreso, pero las restricciones en Canadá hacen muy plausible que sea reemplazado de nuevo por una segunda carrera en Mid-Ohio. Además, hay que destacar que este año todos los eventos en circuitos permanentes tendrán lugar en solo 2 días, como ya ocurría con las carreras de óvalo. Pese a los devastadores efectos económicos de la pandemia y gracias a las medidas de contención de Roger Penske en su primer año como dueño del cotarro, se ha conseguido evitar la temida fuga de patrocinadores, hasta tal punto que el número de coches a tiempo completo sube de 23 a 24. A su vez, tras llegar a duras penas en 2020 a los tradicionales 33 pilotos para la Indy 500, este año se producirá el regreso del Bump Day con hasta 36 competidores. Estos números siguen estando sustentados por los 3 grandes equipos del campeonato, que acaparan el 50% de la parrilla: Chip Ganassi Racing, Team Penske y Andretti Autosport. El neozelandés Scott Dixon amplió su leyenda con la conquista de su 6º título y este año cumplirá 20 temporadas como piloto de Ganassi. Por él no parecen pasar los años, pese a tener ya 40, y su competitividad es tan alta como siempre con sus virtudes habituales: gran gestión de carrera, su versatilidad en todo tipo de trazado y sobre todo su capacidad sin igual para ahorrar gasolina rodando a un gran ritmo. Enfrente suya tiene el histórico récord de los 7 títulos de AJ Foyt y está a solo 2 triunfos de igualar a Mario Andretti como el segundo piloto con más victorias en IndyCar. Pero su gran cuenta pendiente es la consecución de una segunda Indy 500 que le ha esquivado los últimos 12 años, en especial en la última edición cuando parecía imparable. Junto a Dixon, cubriendo la inesperada salida del sueco Felix Rosenqvist, estará el gran talento español Alex Palou. El piloto de San Antonio de Villamayor rindió a un nivel más que aceptable en circunstancias adversas y en un equipo en reconstrucción como Cohen, pese a su falta de experiencia, logrando un podio en Road America y mostrando un gran ritmo en Indianápolis, donde bien podría haber logrado la pole o un top 5 en carrera. Con su gran velocidad en ruteros como principal baza, ahora cuenta con las armas necesarias, tiene a los compañeros perfectos para pulir sus defectos y convertirse, quizás, en el piloto que suceda a Oriol Servià como ganador de carrera español 16 años después. Ganassi completa su alineación como el ex Fórmula 1 Marcus Ericsson, que aspira a su primera victoria en 2021 tras mostrar buenos progresos en su segundo año en la categoría, y un cuarto vehículo compartido que alberga la gran historia de este año. Pilotando en los eventos de circuito rutero, aterriza en la categoría una leyenda del automovilismo, Jimmie Johnson.
Tras retirarse de la NASCAR a sus 45 años como heptacampeón, Johnson asume un dificilísimo desafío al enfrentarse muy tarde en su carrera a algo completamente diferente. Un tirabuzón que se ha complicado aún más por su renuncia a su especialidad, los óvalos, una decisión familiar por las mayores velocidades que bien podría no extenderse más allá de este año. Cubriéndole en este terreno estará otro campeón muy veterano, Tony Kanaan, que posterga su retirada un par de años más, regresando al equipo con el que compitió entre 2014 y 2017 tras lograr su única Indy 500. Ante ellos, el gran transatlántico de la categoría, Penske, cuyas 18 victorias en la Indy 500 y 16 títulos de IndyCar hablan por sí solos. 2 de esos títulos los ha logrado Joseph Newgarden, el piloto americano más competitivo de los últimos 25 años, y que rozó una remontada histórica en 2020. Su rendimiento constante en cualquier circuito le hace una garantía de éxitos, y solo le falta la Indy 500 para completar su palmarés, algo que ya lograron sus 2 compañeros de equipo. Sus 5 poles en 2020 confirmaron que Will Power sigue siendo el mejor clasificador de la parrilla, y otras 5 más le harán alcanzar a Mario Andretti como recordman histórico. Su talento es muy superior a sus logros absolutos, pero aún está a tiempo de ampliarlos, sobre todo si la suerte le sonríe un poco más. Pese a tener un título y una Indy 500 como Power, este podría ser el último año de Simon Pagenaud en Penske si el confiable piloto francés prosigue con sus desastrosas clasificaciones, que le llevaron a acabar 2020 con ningún top 5 en las últimas 8 carreras. Esta presión se verá incrementada con la última joya que Penske ha añadido a su corona, otro gran nombre del automovilismo mundial, Scott McLaughlin. El piloto neozelandés dejó los supercars definitivamente como tricampeón y se lanza al mismo reto de Johnson de cambiar un pesado coche carrozado por un ligero monoplaza, pero con mucha más juventud y estando más que acostumbrado al tipo de circuitos. McLaughlin es un animal competitivo y no viene aquí solo a rendir bien, sino a ser campeón algún día. Andretti, el habitual tercero en discordia en la pelea por el título, tendrá 2 claras puntas de lanza este año dentro de su cuarteto. Su mejor piloto en 2020 fue Colton Herta, quien sumó a su desparpajo la consistencia que le había faltado en su año de novato para acabar tercero en la general, siendo durante gran parte de la temporada el hombre que más puntos había sumado en circuitos ruteros. A sus 21 años asume el rol de candidato al título y por su edad, nacionalidad y rendimiento no debería pasar mucho antes de que un posible escenario en Fórmula 1 sea una realidad. Ese es un mundo que Alexander Rossi tiene ya muy atrás, casi tanto como un 2020 espantoso que solo pudo arreglar un poco en el tramo final del año con varios podios encadenados. Su nivel sigue estando fuera de toda duda, pero lo que sí lo está es su estatus de número 1 del equipo, que deberá reclamar. Como siempre, habrá que tener 1000 ojos puestos en él durante la Indy 500 por el espectáculo que siempre brinda. Durante meses parecía que el veterano Ryan Hunter-Reay no seguiría en el equipo, pero su sponsor cambió de idea y el Capitán América seguirá siendo una sólida tercera pata en la mesa de Michael Andretti, pese a que los mejores años de su carrera parezcan haber pasado ya. Con la poco amistosa salida del equipo de Sac Beach a finales del año pasado, su puesto lo ocupará el popular canadiense James Hinchcliffe, que vuelve 7 años después al equipo con el que logró sus primeros triunfos, con muchas ganas de reivindicarse y siendo capaz en sus mejores días de ganar a cualquiera. En su caso, es la consistencia lo que brilla por su ausencia y en lo que tendrá que trabajar. Si hay un equipo y un piloto que amenazan con quitarle el título al Big Three, esos son Arrow McLaren SP y el mexicano Pato O'Ward, cuarto en la general del año pasado. Su espectacular primera temporada completa superó todas las expectativas, quedándose hasta en 3 ocasiones a las puertas de un triunfo que casi con toda seguridad llegará en 2021. Ha sido el gran protagonista del invierno, liderando en jornadas de test conjuntos hasta en 3 ocasiones, y este año contará con un compañero muy exigente tras el polémico despido del prometedor Oliver Askew por ocultar la conmoción cerebral que sufrió en la Indy 500. En su lugar estará el antes mencionado Felix Rosenqvist, quien logró precisamente su primer triunfo en Road America a costa de O'Ward en un gran duelo que ahora podrán reeditar con los mismos intereses. Tras un año de aparente estancamiento, el sueco cambia de aires con 2 objetivos: consolidarse y ser por fin competitivo en los óvalos que tanto se le han atragantado. Rahal Letterman Lanigan Racing también estará en la discusión por los grandes logros. No en vano, son los vigentes ganadores de las 500 millas de Indianápolis con el único e inimitable Takuma Sato. A sus 44 años y tras su segundo triunfo en el Brickyard, el nipón no da ninguna muestra de querer retirarse a corto plazo, y el año pasado logró su mejor posición en 11 años en la categoría, aunque su rendimiento en circuitos flojeó por primera vez. Justo delante de él terminó la eterna promesa Graham Rahal, que buscará acabar con su sequía de casi 4 años sin victorias para pasar de ser un habitual en los top 5 a un aspirante al título, y por supuesto intentar igualar a su padre Bobby en Indianápolis.
La zona media parece más abierta que nunca este año, y eso es mucho decir. Dale Coyne Racing, antaño la Minardi del certamen, ha sido el mayor exponente estos últimos años, pero perder a Palou y la salida de Santino Ferrucci hacia la NASCAR por falta de patrocinio supone un golpe considerable. En el coche principal estará el emiratí Ed Jones, ex de Ganassi, que regresa a la categoría y al equipo con el que fue tercero en la Indy 500 de 2017, tras una abortada experiencia en el DTM que el COVID frustró por completo. El segundo coche estará alineado en asociación con otro equipo modesto de NASCAR, Rick Ware Racing, y lo pilotará otro nombre de postín, el francés Romain Grosjean, recién llegado de la Fórmula 1 tras 9 años en el Gran Circo. Habiendo renacido como persona tras su brutal accidente en Bahrein de hace casi 5 meses, el ex de Lotus y Haas se probará a sí mismo en un escenario competitivo muy distinto en el que 10 podios mundialistas no garantizan nada. Por lo pronto, Grosjean ha decidido también esquivar los óvalos, aunque no descarta correr en Gateway. Su hueco en estos trazados lo ocupará el piloto que le sustituyó en Haas al final de 2020, el brasileño Pietro Fittipaldi, que retorna a Coyne tras su frustrante experiencia inicial hace 3 años. Siendo el único equipo con un solo coche a tiempo completo, Meyer Shank Racing suele estar en cierta desventaja con el resto, pese a contar con asistencia técnica de Andretti. Esto se manifestó muchas veces con su piloto franquicia, el británico Jack Harvey, un fantástico clasificador al que una serie de errores estratégicos e incidentes ajenos le arrebataron grandes resultados en varias ocasiones. Por ello, Shank tendrá este año un segundo coche en 6 carreras para todo un 3 veces ganador de la Indy 500, Helio Castroneves, quien acabó sus 21 años de vinculación con Penske obteniendo en el IMSA su primer título profesional. Pese a sus 45 años, la experiencia del popularísimo piloto brasileño es un activo de valor incalculable. Ed Carpenter Racing es un perenne favorito a la pole de las 500 millas de Indianápolis que suele perder comba fuera de los óvalos, pero el holandés Rinus VeeKay le dio algo de esperanza el año pasado con su pole y podio en el rutero de Indianápolis, ofreciendo además buenas sensaciones en otros escenarios. Si mantiene su progresión y esquiva los muros un poco más, los grandes no tardarán en echar el guante a Van Kampfut, que es como se apellida en realidad. El dueño del equipo, Ed Carpenter, seguirá pilotando en los óvalos en pos de su ansiada victoria en su Indiana natal, y retiene al que fue su piloto de circuitos del año pasado, Conor Daly, todo un personaje fuera de la pista. Oh! Oh my gosh! There was a man and he was flying. Oh, there's more people than Ross. Que no termina de consolidarse más allá de buenos días esporádicos. A su vez, AJ Foyt Racing inicia en 2021 su particular reconquista tras años de cerrar parrillas. La formación más veterana cambia de aires por completo con la incorporación de nuevos ingenieros y del 4 veces campeón Sébastien Bourdais. El francés, que empezó 2020 sin equipo, lo acabó en este coche, y en su tercera carrera le hizo rozar el podio cuando no se había pasado del 9º puesto en todo el año. Contando ahora con un potente patrocinador detrás y tras hacer muy buenos test, las esperanzas están por las nubes. No tanto con Dalton Kellett, que pasa de un programa parcial a disputar todo el campeonato en el segundo coche, siendo sus recursos monetarios mucho más llamativos que su rendimiento. Por último, Carlin persevera en la categoría pese a las dificultades que obligaron a equipos de enfoque similar como Dragon Speed a recoger los bártulos. Por desgracia, el segundo coche se ha perdido definitivamente por el camino, pero Max Chilton seguirá liderando al equipo británico en las carreras de rutero y en la Indy 500 sin grandes metas. Se desconoce todavía si Conor Daly será reclutado de nuevo para los 3 eventos restantes de óvalo, pero sus excelentes actuaciones del año pasado, con 4 top 10 y una increíble pole en Iowa, invitan a pensar en que será así. Complementando a estas 24 unidades, habrá 12 más en Indianápolis para llegar a la cifra de 36. Si bien Penske no alinea oficialmente un quinto coche, se podría considerar como tal a la máquina de Paretta Autosport, un equipo 100% femenino apoyado por un programa de diversidad de la categoría, con asistencia técnica de Penske y con Simona De Silvestro, la mujer más rápida del mundo en monoplazas. La suiza, piloto de pruebas de Porsche en Fórmula E, recibe su más que merecida oportunidad tras 6 años fuera de la categoría en la que se labró su prestigio, llevando coches espantosos a grandes posiciones hasta que la falta de patrocinio primero y Sauber después hundiesen su progresión. A falta de un quinto coche de Ganassi, Andretti tendrá 2 más.
Tras culminar su largo periodo de declive con la última posición entre los pilotos a tiempo completo, Marco Andretti ha reducido su rol a la Indy 500, en la que su pole del año pasado fue uno de los pocos fogonazos de un talento apagado hace ya mucho. El sexto coche todavía no tiene ocupante, pero el veterano español Oriol Servià lidera las quinielas para regresar a la prueba en la que sería su 12ª participación. McLaren SP tendrá en sus filas al ilustrísimo Juan Pablo Montoya, que retorna 4 años después en busca de su tercera Indy 500, corriendo también en el aperitivo del Indy GP, mientras que Rahal contará con Santino Ferrucci, cuarto en la edición del año pasado y cuyo pilotaje agresivo siempre ofrece su mejor versión en los óvalos. En el tercer coche de Cohen figurará el hijo del copropietario del equipo, Cody Ware, piloto de NASCAR y de resistencia cuya limitada experiencia le hace un claro candidato a caer eliminado. Carpenter tendrá a su piloto de circuitos, Daly, en su tercer coche, Shank alineará al mencionado Castroneves, y Foyt tendrá 2 unidades extra para Charlie Kimball, que fue su piloto a tiempo completo en 2020, y de J.R. Hildebrand, un habitual de la prueba que pasó a la historia de la misma en su debut hace 10 años, en la última curva de la última vuelta, cuando era líder de carrera. ¡No, se pegó! ¡Se pegó Hildebrand en la 4! ¡Wow! ¡Se emocionó en la 4! A ver si la gana Weldon. ¡Va a ganar Daniel el Terrible! Como curiosidad, Hildebrand llevará el 1, en una decoración homenaje a la que llevó su jefe de equipo en su primera victoria hace 60 años, un honor que les ha cedido Ganassi al no hacer uso Dixon del número. Completando la lista participarán 2 equipos que, como Paretta, solo disputan la Indy 500. Dreyer & Reinbold, que pasa de 2 coches a uno solo para su habitual piloto Sage Graham, una eterna promesa con muchas más manos que cabeza, y otro equipo de nueva creación, Top Gun Racing, que aún no ha oficializado su inscripción, y que tendrá de piloto a un RC Enerson que ha disputado algunas carreras de IndyCar. Estas son las cartas competitivas que presenta la IndyCar, en el que será el segundo año del Aeroscreen y el penúltimo antes del cambio a un nuevo chasis y a los nuevos motores con tecnología híbrida KERS que prometen alcanzar 900 caballos de potencia frente a los 750 actuales. Las carreras podrán verse en España a través de la plataforma Movistar Plus en sus diales de Movistar Deportes, mientras que los fans latinoamericanos podrán seguir las carreras en Claro Video. Pese a que la categoría sigue estando en el lado perdedor de la batalla por la popularidad en América, el nivel de la parrilla y el prestigio de los novatos evidencian que estamos, en efecto, ante una nueva era dorada que la pandemia solo ha conseguido ralentizar. Con un poco de suerte, quizá un piloto español sea pieza clave de ese futuro como futuro campeón. Y ojalá que podamos contarlo. Adri Fernández para Motor.es.